Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué en los últimos mercados de pases todos los equipos europeos vienen a buscar futbolistas argentinos. La gran mayoría dentro de la liga local, pero también hay algunos casos de jugadores que están en otras ligas o mismo en el continente europeo. Pero lo que voy a apuntar en el video es por qué los argentinos y principalmente la liga argentina se ha vuelto un mercado tan codiciado por equipos europeos, inclusive importantes, grandes equipos europeos que han venido a buscar jugadores a la liga local. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita que me ayuda un montón para seguir creciendo, que me sigan en las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y demás, que tienen todos los links en la descripción, y sin darle mucha más vuelta comenzamos con el mismo. Hemos visto que en este mercado de pases, varias de las joyitas del fútbol argentino se han ido o se están por ir al fútbol europeo. Uno de los casos más resonantes es por ejemplo el de Lucas Beltrán. El delantero y goleador de River Plate, como hemos visto, es un jugador que en las próximas horas, inclusive cuando suba el video quizás ya ha sido vendido y confirmado, que se va a estar yendo por su cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Primero se hablaba del Benfica, pero todo apunta al día de hoy que su próximo destino va a estar en Fiorentina, en la liga italiana. Alan Varela, también uno de los grandes proyectos que tenía Boca Juniors, en este caso en la posición de número 5, tiene ya todo arreglado para irse a jugar al Porto, una cifra cercana a los 12 millones de euros, entre un fijo y una variable, es lo que van a pagar por este volante. Alejo Vélez, una sorprendente venta y muy importante para Rosario Central, se va con apenas 19 años, el goleador de la sub-20 argentina, a ser el suplente o quizás el reemplazo de Harry Kane al Tottenham a cambio de 17 millones de euros, más 6 en variables, lo cual cerraría la operación en cerca de 23 millones. De Vélez, su joyita Gianluca Prestiani, de apenas 17 años, que dentro de poco va a estar cumpliendo los 18, también se va a ir seguramente a partir del año 2024, cuando ya tenga la mayoría de edad, a jugar al Benfica a cambio de 12 millones de euros, que también era cercano a su cláusula. Kevin McAllister, un poco más grande, ya de 25 años, uno de los mejores defensores del fútbol argentino, goleador, se fue a cambio de 1,5 millones de euros al Royal Saint-Gilloise del fútbol de Bélgica. Ignacio Miramón, otro de los grandes proyectos en cuanto a volantes centrales, que en este caso estaba en Gimnasia, tiene todo prácticamente arreglado para ser una de las ventas más importantes en la historia del Lobo e irse a jugar al Lille por cerca de 7 millones de euros. Luis Vázquez, el delantero argentino de Boca Juniors, se fue al Anderlecht a cambio de 5,5 millones de euros, más 2 más en variables que se van a ir cumpliendo seguramente en los próximos días. Y hay muchos otros casos más, inclusive de jugadores que no están en el fútbol argentino, como el caso de Álvaro Barrial, que se habla que se puede ir al Ajax. Y sumemos, si quieren, si bien no juega para la selección argentina, pero nació en Argentina y jugaba en el fútbol argentino, el caso de Matteo Retegui, que abandonó el 9 de la selección italiana Tigre para irse a jugar al Genoa también por una cifra muy importante. ¿Por qué el fútbol argentino y principalmente los argentinos se están haciendo tan codiciados en el último tiempo? Y esto no es algo nuevo, porque también hay casos de campeones del mundo, de jugadores ya consolidados, que hace menos de una temporada también están en el fútbol argentino. El caso de Enzo Fernández quizás sea el más paradigmático, un jugador que hace menos de un año estaba jugando en River Plate, lo compró el Benfica en 10 millones más 7 en variables por un porcentaje importante de su pase, y lo terminan vendiendo un par de meses después en más de 120 millones al Chelsea. Alexis McAllister, que hace un par de temporadas había partido a Argentinos Juniors a cambio de 8 millones de euros, la rompió toda en el Brighton, lo compró el Liverpool en 42 millones. El Cuti Romero, cuando se fue de Argentina, que estaba jugando en Belgrano, se fue por 4 millones de euros al Genoa, el Tottenham llegó a pagar 50. Julián mismo hoy en día en el City le salió 21 millones de euros, hace menos de un año jugando en River. Lisandro Martínez de defensa al Ajax pagaron 7 millones de euros, el Manchester pagó 50 más, 57 millones. Facundo Medina, cuando se fue de Talleres al Lens, pagaron 3 millones y medio, hoy es un central de selección y que seguramente cuando sea vendido se va a vender por mucho más. Carlos Alcaraz, el jugador que fue comprado por el Southampton a cambio de 13 millones de euros, que más allá del descenso hizo una muy buena temporada en su cierre en la Premier. Facundo Buenanote, que se fue por 6 millones más 6 en variable al Brighton, muy joven y que ya está demostrando su talento en la Premier. Maxi Perrone, que se fue de Vélez a jugar al Manchester City, 11 millones de euros. La verdad es que son muchos los casos de jugadores que en el último tiempo han sido muy exitosos sus pasos también por el fútbol europeo, lo cual obviamente hace que terminen siendo codiciados todos los joyitas que tiene el fútbol argentino.
Ahora bien, ¿cuáles creo yo que son los principales motivos para que el día de hoy busquen tanto a los jugadores argentinos y principalmente la Liga Argentina? Los voy a tratar de resumir en 4. El primero quizás sea un poco redundante porque es un poco de lo que vengo hablando cuando les comentaba a estos jugadores. Pero la cuestión de la rápida adaptación del jugador argentino, históricamente, porque la verdad es que el argentino y el brasileño históricamente han tenido una muy buena adaptación al fútbol europeo y les ha ido muy bien en los distintos equipos en los cuales ha jugado, y actualmente, con todos los casos que les he mencionado, se sigue manteniendo esa tendencia. Y también no quiero dejar de lado el factor que quizás suene un poco agrandado, un poco egocéntrico, que pero para mí termina jugando también un factor fundamental, que es lo que ocurrió en el último mundial y que Argentina es campeona del mundo. Evidentemente, al ver que esos jugadores, que muchos hace menos de una temporada o menos de 2 estaban en el fútbol argentino y después se consolidaron tan rápido en Europa al punto de ser piezas fundamentales en una selección campeona del mundo, para mí todo eso es una conjunción de que al día de hoy el argentino, como en su momento quizás en Europa estaba muy de moda los belgas, bueno, hoy en día el argentino está de moda y es un jugador muy cotizado en el viejo continente. Pero sin duda para mí, este que les voy a mencionar ahora es el factor fundamental para entender por qué vienen tanto por los argentinos. Y lo podemos resumir en el factor económico, pero ahora lo voy a explicar en distintos puntos. El primero, sin duda, es la comparación con el valor de los jugadores brasileños. En Brasil, los jugadores que son súper destacados, como el caso de Endrick, valen 70 millones de euros. Víctor Roque se va a ir para el Barcelona entre 40 y 50 millones de euros. En Argentina, los mejores jugadores, Julián Álvarez en su momento, Enzo Fernández, no pasan de los 15 o 20 millones, lo cual es una locura porque cualquier jugador brasileño con una temporada medianamente buena se va a Europa por esas cifras. Los buenos realmente, en el fútbol argentino, valen menos de la mitad de lo que valen en Brasil, lo cual obviamente los hacen mucho más codiciados. También tengamos en cuenta las cláusulas de rescisión baja que tienen. Muchas veces pasa, como va a pasar en estos mercados de pases, que vienen y como los equipos argentinos no quieren negociar porque no se quieren desarmar, vienen y les pagan la cláusula de rescisión, como el caso de Beltrán, que probablemente paguen los 25 millones de euros de su cláusula. En Brasil, esas cláusulas de rescisión son mucho más altas. Y esto viene de la mano, evidentemente, las cláusulas de rescisión, con el contrato que tienen los jugadores. Si vos a un jugador le pagás mucho dinero, le podés poner una cláusula más alta. Y es lo que ocurre en la comparación Argentina-Brasil. Argentina no atraviesa una buena situación económica, esto se termina transpolando al fútbol y los jugadores en Argentina, en comparación a lo que ganan en pesos, convirtiéndolo al dólar, ganan muy poco dinero. Evidentemente, cualquier equipo europeo puede venir y ofrecerle 10 veces más el salario de lo que gana en Argentina y el jugador presiona para irse, que obviamente en Brasil esto no pasa, donde tiene mucha más comodidad en este sentido. Y también en Argentina se da una modalidad un poco más rara, que es la posibilidad de comprar porcentajes. Es muy común que los argentinos, los equipos evidentemente, decidan vender el 80, el 75%, el 90% del pase y por menos dinero conservar una porción de ese pase. Que en Brasil, cuando vemos que venden estos grandes jugadores, siempre se vende el 100%. Y esto se da también porque es una modalidad que en el último tiempo ha salido bien. El caso más evidente es el de Enzo Fernández, que River conservó el 25% de su ficha y cuando lo vendieron al Chelsea le termina ingresando 30 millones más, lo cual nunca hubiese ocurrido si directamente se lo hubiesen comprado a River. El tercer factor, y también para mí muy importante para entender por qué vienen tanto por los argentinos, a diferencia quizás de otros países, ya no hablo solamente de Brasil, sino también de otros países sudamericanos, es que en Argentina, por una cuestión migratoria, hay muchísimos italianos, muchísimos españoles, y la gran mayoría de los jugadores que al día de hoy destacan en el fútbol argentino son justamente descendientes de esos inmigrantes, lo cual a la hora de conseguir la ciudadanía de esos países lo hace mucho más fácil. No es casualidad que, por ejemplo, justamente Matteo Retegui se haya nacionalizado italiano y que más de 10 o 15 jugadores argentinos suenen para que Mancini lo llame porque tienen la posibilidad con esa doble nacionalidad de jugar para la selección Tana. Bueno, al tener la posibilidad de tener el pasaporte italiano, por ejemplo, no cuentan como jugadores extracomunitarios en los equipos europeos, lo cual evidentemente facilita mucho más las cosas que el jugador cuente como un europeo a que ocupe un cupo de extranjero que son mucho más limitados. Y por último, la cuarta razón, que quizás es un poco redundante porque la vengo mencionando, digamos, por detrás, pero evidentemente el futbolista argentino ha demostrado en el último tiempo que por su rápida adaptación y por el buen nivel que muestran rápidamente en Europa, tiene un gran valor de reventa. Por todo esto que les mencionaba, pasaporte comunitario, el valor bajo por el cual los compran, la rápida adaptación,
son jugadores que después de una temporada, un equipo por ejemplo como el Porto, como el Benfica, que son esos famosos equipos compradores y vendedores, podemos incluir si quieren al Ajax, rápidamente pueden hacer caja con ellos. Lo compran por 10, 15 como mucho, y después si tienen una buena temporada, todavía son jóvenes y los venden por 30, 40, 50 y hasta 120 como el caso de Enzo Fernández. Así que veremos qué termina pasando en este mercado de pases y si más jugadores se terminan yendo. Sin duda siempre es bueno cuando ingresa dinero a un equipo. El problema es que en el fútbol argentino, cuando se van estos jugadores que no abundan y que evidentemente le dan un salto de calidad a cada uno de sus clubes, es muy difícil reemplazarlos por un jugador de igual jerarquía, porque si lo tenés que ir a buscar al fútbol extranjero, por ejemplo al fútbol europeo o al fútbol brasileño, a Argentina no lo podés traer porque no le podés pagar el sueldo, básicamente. Entonces es muy difícil que los equipos lo puedan reemplazar y eso termina mermando el rendimiento, por ejemplo, en la Copa Libertadores. Espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en mis redes sociales, tienen todos los links acá abajo. Y sin dar mucha más vuelta, nos estamos viendo mañana en un próximo video.